El pasado domingo, más de 12 millones de personas votaron en las elecciones de los consejeros constitucionales. El resultado reflejó lo que diversas encuestas de alguna forma anticipaban, aunque quizás se quedaron cortas la mayoría de ellas. Un resultado adverso para el oficialismo, por decirlo menos. Un 7 de mayo que no solo hizo historia como la segunda jornada electoral con más participación del país, sino también un triunfo indiscutible del Partido Republicano, quienes se convirtieron en la tienda política más votada en comicios populares desde el retorno a la democracia. Con más del 40% de la representación del Consejo Constitucional, el partido dirigido y fundado por José Antonio Kast se reunió hoy, o ayer, más bien ayer, lunes, para analizar su triunfo, mientras que el gobierno, luego de un nuevo comité político, llamó al diálogo para poder avanzar en este proceso constituyente. Cuando el día termina, comienza medianoche. Presentamos Medianoche. Estamos con Guillermo Ramírez, que es el diputado y jefe de la bancada de la UDI. Guillermo, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Matías. Ayer en la radio me tocó estar en un panel, conduciendo un panel donde estaban varios analistas, y Pablo Ortúzar decía, si la derecha tradicional, ustedes, Chile Vamos, agacha el moño a los republicanos, como la izquierda tradicional, vamos a hacer la analogía, le agachó el moño a la izquierda en la convención, bueno, tendremos un nuevo fracaso. Primero, ¿coincides? Dos, ¿van a agachar el moño? Bueno, coincido, sí. Por supuesto que coincido. En el primer proceso, la izquierda tuvo todas las mayorías que se necesitaban para hacer cualquier cambio. Se requerían 2/3 de los votos y ellos tenían más de 2/3 de los votos. Y por intentar obtenerlo todo, se quedaron sin nada. El maximalismo de la izquierda en esa convención finalmente generó un rechazo muy fuerte a la Constitución o a la propuesta constitucional que ellos tenían. Nosotros hoy día tenemos las mayorías que se necesitan también para poder escribir una Constitución sin preguntarle a nadie de izquierda. Y la pregunta es si vamos a mirar o no la experiencia de esa convención. Y vamos a ir por una Constitución que a nuestros ojos sea perfecta, pero que capaz que sea algo realmente intragable para una parte importante de la población. Y si finalmente nosotros hacemos eso, lo que va a terminar ocurriendo es que va a ganar el rechazo. Igual como le ocurrió a la izquierda, que hoy día, Matías, si yo te explicara, yo no sé qué palabras usar, pero cuando yo hablo con los parlamentarios de izquierda en el Congreso, de centro izquierda y de izquierda más radical, ellos todavía se lamentan, pero amargamente, con dolor. Uno se da cuenta cuando te lo dicen que se encogen. Cómo nos perdimos la oportunidad que tuvimos. Pudimos haber hecho lo que quisiéramos, nos farreamos la oportunidad. Y hoy día ese dolor se duplica al ver lo que pasó en las elecciones de ayer. Nosotros no podemos dejar que nos ocurra lo mismo. Y para eso lo que nosotros tenemos que hacer es hacer una Constitución que recoja aquellas cosas que nosotros creemos que permiten que los países progresen, el Estado al servicio de la persona, la subsidiariedad, el bien común, un grupo de derechos que nosotros creemos que son importantes, que incorporar, por ejemplo, el derecho a la seguridad, algunas bases de la institucionalidad que hay que preservar, pero también incorporando elementos que para la izquierda son importantes, que tienen un valor y que hasta ahora no hemos considerado. Bueno, por lo pronto, más allá de lo que quiera la izquierda o no la izquierda, están las bases del Estado Social de Derecho. Sí. Y quizás ese ha sido el nudo hasta ahora de qué significa. Yo lo busqué en el traductor de Google para que me lo tradujera del español al español. ¿Qué es lo que es el Estado Social de Derecho para la UDI, para la derecha? De tal forma que el significado los abarque a todos. Porque parece que ahí va a estar el nudo grande, ¿no?, del gran acuerdo. Bueno, depende de quién le preguntes qué es lo que entiende y depende de qué contexto, de qué país estemos hablando. ¿Y cómo se hace mínimo Estado, para que todos entiendan lo mismo y lo traguen todos? Lo que yo entiendo por Estado Social y Democrático de Derecho es que es un Estado que incorpora un principio social muy importante, que es el principio de solidaridad. No estoy hablando de la solidaridad como una especie de virtud moral, como los chilenos que somos solidarios en la Teletón, sino que estoy hablando de la solidaridad como principio social. Cuando tú tienes la solidaridad como principio social, lo que tú tienes que hacer es, las instituciones que tú vas creando tienen que estar estructuradas con solidaridad. Entonces, por ejemplo, un sistema de pensiones solidario es un principio de pensiones que se preocupa también
de aquellos que se quedan atrás, de aquellos que no pudieron imponer, de las distintas ¿El realidades. sistema de FP es solidario? Bueno, hoy día con la PGU lo es. La pregunta es, y aquí tengo una respuesta súper clara, mi opinión es muy clara, la pregunta es el Estado subsidiario? Es decir, aquel Estado donde los particulares pueden participar en la provisión de bienes públicos, donde pueden colaborar al bien común, si al final es eso, donde hay un entramado social que permite que todos colaboremos al bien común y no solamente se haga desde el Estado, que eso mata a la sociedad civil. ¿Es compatible esa solidaridad como principio social y la subsidiariedad? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y por lo tanto no deberíamos tener un problema ahí. La izquierda ha sido mucho más taxativa, mucho más tajante que nosotros en decir que no son compatibles. Y eso es falso. ¿Tiene Guillermo Ramírez algún ejemplo que podamos entender hoy, actual, donde veamos ambos conceptos unidos? Algo mencionaste las pensiones, donde veamos Estado democrático y social de derecho y Estado subsidiario, Sí. ¿en alguna institución de hoy? Pero piensa en lo siguiente. Nosotros hasta el gobierno de Bachelet no teníamos pensión básica solidaria. Las personas solamente recibían lo que habían ahorrado. Y si alguien no había ahorrado nada, recibía 0 pesos. Y la presidenta Bachelet lo que dijo fue decir, ya mire, hagamos una pensión básica solidaria, que cuando el presidente Piñera asumió estaban 110.000 pesos, cuando el presidente Piñera dejó el gobierno estaban 165.000. Creamos una pensión básica solidaria para aquellos que tienen menos, solidaridad. Hoy día eso se cambió por la PGU, que es aún más potente. Entonces, antes teníamos un sistema de pensiones que efectivamente era solo subsidiario, en el sentido de que participaban los privados y no era algo controlado por el Estado. Y se le incorpora un elemento de solidaridad, insisto, no como virtud moral de que yo soy solidario y es un sentimiento, sino un principio social que estructura la forma en que yo pienso una institución. En salud, ¿cómo se te ocurre que...? Bueno, el auge es justamente que, de nuevo, no había auge antes del presidente Lago. Y el presidente Lago le incorpora al auge, que es lo que vendría siendo este principio de solidaridad. El seguro de cesantía no existía. Y existió durante el gobierno de Lagos. Todo esto, es importante decir esto, la pensión básica solidaria, el auge, el seguro de cesantía, grandes acuerdos nacionales, aprobados por unanimidad en el Congreso, sentados, conversando durante semanas, gobierno y oposición, diciendo ya, esto es necesario hacerlo, hagámoslo. Eso es lo que tenemos que hacer ahora en el proceso constituyente. Vuelvo a tu primera pregunta. Tú me decías, ¿van a cometer el error que cometió la izquierda? Y yo te contesto de la siguiente manera, eso ya no ocurrió. ¿Por qué? Y no ocurrió porque nuestra postura, tú te acordarás que me tocó ser uno de los 8 que negoció el proceso constitucional. Nuestra postura era que teníamos que cerrar el tema constitucional, que la incertidumbre iba a matar a Chile si dejábamos esto abierto. Nuestra postura además era que este era el momento indicado para hacerlo, porque el rechazo fue muy contundente y el gobierno está pasando por un mal momento. Esa era nuestra postura. La postura del Partido Republicano No estuvo ahí. no estuvo ahí. No había que tener un proceso constituyente. Yo creo que movidos un poco por el miedo de que se repitiera lo anterior. Había que hacer los cambios en el Congreso. Nosotros siempre dijimos, si usted hace cambios en el Congreso, para la izquierda nunca va a ser suficiente. Mientras sean reformas, siempre va a estar latente que esta es la Constitución de Pinochet. Entonces eso hay que cortarlo de raíz. Y mientras ellos decían no a este acuerdo, y nosotros decíamos sí a este acuerdo, bueno, ¿cuál es la reacción del Partido Republicano ayer con la mayoría que tuvo? Yo no los vi embriagados como a Stingo. Yo vi a José Antonio Cast, vi a Arturo Esquella, vi al Rojo Edwards decir, nos tomamos esto con responsabilidad. Vamos a conversar, vamos a llegar a buenos acuerdos para Chile. Entonces, al final, ya no nos subimos nosotros a ese vagón, ya se subieron ellos al nuestro. Y por eso yo estoy un poquito como padre de la guagua, perdón por la patudez, estoy contento porque a la guagua la van a cuidar. ¿Y cuál es el aporte que puede hacer la derecha tradicional, Chile Vamos, Chile Seguro, Evópolis, RN y la UDI? ¿Cuál es el papel que ustedes tienen hoy? Insistir mucho en la importancia de que estos acuerdos sean lo más amplios posible, porque acá hay algo que nadie ha dicho, Matías. Aquí no se trata solamente de que gane la prueba el 17 de diciembre. Aquí se trata de que gane la prueba el 17 de diciembre. A la izquierda, esta es mi visión, a la izquierda no le importaba si en el plebiscito de salida pasado ganaban por un 1%, porque están más en la lógica de imponer, y eso fue la lógica que hubo en la convención, imponer, cancelar, excluir. Y si ganaban con 51%, para ellos era suficiente. Yo espero que ganemos con el 80%, que sea irrefutable la legitimidad del proceso. Pero para eso hay que ceder hasta que duela. Bueno, hasta que sangre sí. para lograr el 80%. Si lo que vamos a ceder son planes auges, pilares básicos solidarios, PGUs, en fin, seguros de cesantía,
yo estoy feliz de hacerlo y estoy seguro que los republicanos también. ¿Cuáles son las líneas rojas que hoy hay? Porque ceder para conseguir... La paradoja tiene la gran mayoría, pero van a tener que ceder porque quieren el 80%. En materias de bases constitucionales, dignidad de la persona humana, Estado al servicio del bien común, principio de subsidiariedad. Son 3 cosas que nosotros no podemos transar. A nivel de derechos de las personas, quisiéramos incorporar el derecho a la seguridad ciudadana para que el Estado esté obligado a entregar la certeza de que te cuida y que no ocurre lo que está ocurriendo hoy día. ¿Ves en algún... A nivel institucional, responsabilidad fiscal, Banco Central Autónomo, separación de poderes. Ahora, muchas de las cosas que te estoy diciendo, como por ejemplo el derecho preferente que tienen los padres para educar a sus hijos, que para nosotros es muy importante, muchas de las cosas que te estoy diciendo ya están en las bases. Sí. Entonces ya están dadas. Y están en los primeros borradores de los expertos también. Porque tienen que estar, porque están en las bases. Si nosotros cuando hicimos esta negociación y escribimos los 12 bordes, los hicimos pensando justamente en adelantar la discusión de las líneas rojas. Porque nosotros decíamos en esa discusión con la izquierda, cuando diseñamos el proceso constitucional, oye, si no va a estar el derecho preferente de los padres a educar a los hijos, no perdamos el tiempo haciendo un proceso constitucional porque para nosotros es una línea roja. Ya, entonces pongámoslo en las bases. Y entonces gran parte de esa discusión está resuelta y yo por eso veo esto con bastante optimismo. Yo veo que el peligro no está por el lado republicano. Yo veo que el peligro está por el lado de la izquierda, que antes de conocer el resultado ayer, habían varios de ellos, importantes algunos, como el alcalde de Valparaíso, que ya estaban llamando a votar rechazo. Dame, en los 2 minutitos que me queda, 1 minutito que me queda, ¿cómo poder unir 2 realidades que en realidad son paralelas, pero que tienen que conversar? Que es el camino constitucional y la agenda cotidiana, la agenda de coyuntura, la agenda legislativa. Porque no se puede desconocer la realidad de lo que pasó ayer, aunque tú seas gobierno. Sí, bueno, además que no tienes mayoría en el Congreso. Gracias al gobierno esto es un enredo, porque en el primer proceso ellos decían que estaban indisolublemente ligadas y ahora dicen que van completamente por carriles separados. Ahí hay una inconsistencia del gobierno que es brutal. Pero en fin, yo creo que cuando el rechazo se ganó por el 62%, hubo muchos, entre ellos yo, que interpretamos que gran parte de ese rechazo tenía que ver con los excesos de la convención. Votar en la ducha, ponerse a cantar, el performance de gente desnuda y todo lo que nosotros hemos visto que ocurrió en la convención. Pero resulta que ahora, sin esos excesos, volvimos a sacar el 62%. Usted suma las fuerzas del rechazo, PDG, Chile Vamos, Republicano, y de nuevo es un 62%. Ahora fue un 61,9%, 62%. Entonces uno dice, chuta, parece que no eran los excesos, parece que hay algo más profundo. Yo desde ayer estoy repensando si el 62% del rechazo hay que interpretarlo como exceso de la convención o quizás hay algo más de fondo. Bueno, yo creo que ahora ya queda claro que hay algo más de fondo. ¿Y por qué te digo esto? Porque si el gobierno va a insistir en que en su reforma a las pensiones hay 6 puntos de cotización adicional, de los cuales ninguno va al ahorro personal, entonces yo te digo va a ser imposible llegar a un acuerdo. Porque la gente ha hablado con demasiada claridad respecto en las dos elecciones. En la primera, porque nosotros vimos el salto del rechazo en las encuestas cuando Stingo empezó, no es tu platita, no es tu platita, y ahora nosotros vimos, por el trabajo que hizo la tercera, de que más del 60% de los constituyentes que salieron electos decían hay que mantener la capitalización individual, la plata tiene que ser heredada, usted tiene que elegir dónde y eso a la gente parece que le gustó. Entonces, el gobierno, desde que presentó hace, no sé, 6 meses atrás, esta reforma de pensiones no ha cambiado ni siquiera un punto de la Constitución Nacional, siguen con ese maximalismo. Bueno, tu pregunta, ¿cómo cambia esto la lógica de la reforma? Nosotros seguimos con la misma disposición a llegar a acuerdos en materias tan importantes como pensiones, porque es necesario, porque es urgente, pero no va a ser posible si el gobierno sigue con su maximalismo. Entonces, aprovecho la pantalla para decirle a la ministra del Trabajo y al presidente Boric, el proyecto de pensiones que tienen, que es una especie de refundación en el sistema, no tiene ningún futuro. Cámbienlo por una reforma al sistema que respete aquello que los chilenos quieren. Cotización individual, heredabilidad de los fondos, yo elijo quién me los administra. ¿Y algún punto de los 6 a solidaridad? ¿Cómo? ¿Algún punto de los 6 extra a solidaridad? ¿O los 6 si está en el contexto de una 6 a capitalización individual? Si está en un contexto de reforma, estamos abiertos a discutir todo. Si está en un contexto de reemplazo del sistema actual, el gobierno no va a encontrar agua en la piscina. Guillermo Ramírez, jefe de bancada de la UDI, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a ti, Matías. Hacemos una pausa y volvemos a esperarnos. Estamos de vuelta, de inmediato revisamos las informaciones más destacadas del día con Marcos Fleming.
Hola Matías, hola a todos en sus casas. Comenzamos este resumen informativo aquí en Medianoche y seguimos con política, con todo lo que son las consecuencias y las reacciones a los resultados de la jornada electoral de este domingo. Vemos en pantalla las imágenes de un encuentro sostenido por parte de la directiva más militantes de Renovación Nacional en la comuna de Viña del Mar, el Hotel Marina del Rey, que fue sede entonces de este encuentro. Vemos ahí al secretario general de la tienda, Diego Chalper, quien confirmó durante la jornada de este lunes que se van a realizar elecciones internas en el mes de agosto. Y hubo reacciones tras este encuentro. Vamos a escuchar a continuación qué fue lo que dijeron tanto el presidente de Renovación Nacional como algunos militantes que también estuvieron presentes en esta reunión. Creo que los chilenos votaron por temores. A la derecha le fue bien, a la derecha y a la centro derecha, pero ciertamente nosotros pagamos costos políticos porque cumplimos la palabra empeñada cuando asumimos la responsabilidad de avanzar en el proceso por una buena y nueva constitución y creemos sin lugar a dudas que acá operó una lógica más bien binaria. Se votó por aquellos que eran una oposición más férrea al gobierno. Y acá están las consecuencias precisamente de actuar de manera inconsulta a los militantes. Cuando se deja precisamente de defender ideas, principios y valores y se está más bien preocupados de pactar con la izquierda, tenemos resultados como estos. Lo que yo les puedo señalar en términos muy generales, que si las elecciones son en agosto, Francisco Chaguán ha señalado que él va a estar en el cargo hasta el mes de agosto, que está pensando muy seriamente en no continuar como presidente del partido, que por el momento él no iría a la reelección. El Partido Republicano yo diría que son nuestros aliados naturales. O sea, cuando nosotros nos desperfilamos, cuando miramos para el frente, cuando dejamos de ser oposición respecto a un pésimo gobierno como el que tenemos hoy. Claro, vemos ahí también cómo se va reconfigurando las ideas de alianzas políticas que se podrían establecer ya en vista de los resultados de este domingo y cómo quedó conformado entonces el Consejo Constitucional. Vamos ahora al Partido Republicano. El líder de dicha tienda, José Antonio Kast, llegó durante la mañana hasta Maipú para compartir un desayuno con vecinos y vecinas de la comuna, un día después del amplio triunfo de su colectividad en las elecciones de este domingo. Antes de entrar a la actividad, el ex candidato presidencial se refirió a los dichos del presidente Boric, quien luego que se dieran a conocer los resultados, llamó al Partido Republicano al diálogo y a no cometer el mismo error del fallido primer proceso constituyente. En esa línea, el líder de los republicanos aseguró que están abiertos a dialogar para avanzar en este nuevo proceso. Tras el encuentro, además, Kast fue consultado sobre una posible nueva candidatura presidencial, la que no descartó. Todo esto en la jornada en que se confirmó que finalmente el Partido Republicano alcanzó los 23 escaños en el Consejo Constituyente, esto tras el error en una transcripción en una de las regiones del norte del país y que otorga entonces 2 cupos al Partido Republicano. Yo siempre he dicho que a mí me encantaría ser candidato, pero tienen que darse muchas circunstancias. Y lo primero es que el Partido Republicano, el movimiento republicano, siga afianzándose. Yo feliz, sería candidato feliz, sería presidente si la gente lo quisiera, pero en base a un trabajo en equipo. El presidente ayer hizo un llamado al trabajo por Chile. Nosotros eso lo valoramos, pero creo que es él el primer responsable de cambiar de actitud. Uno de los temas más graves en Chile es el tema de la inseguridad. Y él hizo un llamado a una mesa de seguridad donde nosotros participamos, pero claramente después del cambio de opinión indulta a terroristas y delincuentes. Lo que pasa es que ese tipo de errores que le estoy mencionando se repiten una y otra vez. Y el llamado que nosotros le hacemos al presidente es que escuche a la ciudadanía. Esta es segunda vez que la ciudadanía le da un mensaje fuerte y claro que no quiere ese estilo de gobierno. El panorama mejora entregándole mejores condiciones, mejores soluciones a los ciudadanos. No mejora con más o menos candidatos. Aquí lo que necesitamos es que haya acuerdo transversal. No queremos que se repita lo que pasó en la Constitución, en la convención anterior, donde un sector se tomó la convención, pusieron la música tal como lo dijeron ellos, ¿cierto? Nosotros no queremos el efecto Stingo en este proceso constitucional. Queremos dialogar, queremos trabajar transversalmente y queremos proponer lo que sea lo mejor para los chilenos y no para un sector en particular.
Seguimos ahora con el oficialismo, que también ha recibido fuertes coletazos tras la derrota en las elecciones. El llamado a la unidad ha sido la reacción generalizada entre los partidos de centro e izquierda, aunque en el PPD aún no definen el futuro de su presidenta Natalia Piergentili, una de las principales apuntadas por ir en listas separadas. Podemos tener un buen resultado. Estoy segura que vamos a tener un resultado adecuado. Las expectativas eran altas en la lista Unidad para Chile, Apruebo Dignidad, Socialistas y Liberales Unidos, que a esa hora apostaban, junto a sus distanciados socios oficialistas, por conseguir un número de escaños que al menos les permitiera tener poder de veto en el futuro Consejo Constitucional. Sin embargo, y tras conocerse los primeros resultados, los rostros se endurecieron y los ánimos cambiaron, porque el segundo lugar en la práctica de nada sirve. Esto por el fracaso de Todo por Chile, la otra lista oficialista, que no logró ningún representante. Tuvimos hoy día una derrota táctica, pero creemos que nuestras ideas han sido parte de la construcción de un buen Chile. Fue un error absoluto la decisión que algunos partidos del socialismo democrático más la democracia cristiana hayan decidido venir una lista separada. Un golpe directo que pocos públicamente se atrevieron a proyectar. Solo 16 consejeros, que los deja lejos de los 21 necesarios para al menos tener poder de veto en el futuro Consejo dominado por republicanos y Chile Seguro. Esta pelea identitaria no contribuye a frenar el avance de la ultraderecha. Una jornada para el olvido. Dardos que apuntaron a la estrategia de competir en dos listas como promovió el PPD. El oficialismo, eso sí, intentó dar una señal y una vez entregados los primeros resultados, representantes de Unidad para Chile llegaron hasta la sede de la democracia cristiana. Creo que para lograr reagrupar al conjunto de las fuerzas que lograron recuperar la democracia en este país, la incorporación de la democracia cristiana al gabinete debiese estudiarse. Nuestra posición es colaboración con autonomía. No cabe duda que para la elección municipal tiene que haber un acuerdo amplio de todos los partidos de centro izquierda, toda vez que no hay segunda vuelta para alcaldes. Posible nuevo escenario que comenzó a ser analizado en las diversas reuniones de este lunes. Es apostar al diálogo y a la concreción de acuerdos en lo que a nosotros nos importa, que es el Estado social y democrático de derecho. Afinar lo que compartimos, nuestra idea, y enfrentar juntos esta arremetida, esta ofensiva derecha que no va a durar toda la vida. Pero las miradas están sobre el PPD, tienda liderada por Natalia Piergentili, para muchos la principal responsable de ir en listas separadas. ¿Está en su ánimo renunciar o no? Mire, han sido días súper difíciles en lo personal por otras razones, no por la elección. De modo que es algo que entre hoy día y mañana tendré que analizar pensando en lo mejor para mi partido, que siempre ha sido mi objetivo. Futuro del Partido por la Democracia y su presidenta, que a esta hora se define en una extensa reunión telemática. Ajustes, acuerdos y llamados a la unidad, conceptos que se escuchan cuando se analiza el futuro oficialista, sector que recibió un duro golpe electoral luego que en las urnas se confirmara lo que en días previos habían expresado como su mayor preocupación, el posicionamiento de republicanos y que esas ideas primen en la propuesta de una nueva constitución. Bien, y en estas últimas horas finalmente ya se resolvió lo que decía José Ignacio Atenas ahí en su nota, este encuentro telemático en el Partido por la Democracia, que finalmente su comisión política respaldó la directiva encabezada por su presidenta Natalia Piergentili. Indican que los resultados, el cálculo al menos meramente matemático, indica que si es que hubieran ido en una sola lista habría sido resultados bien similares, y indica este comunicado publicado por el PPD que la comisión política expresa su respaldo a la mesa directiva y conforme al periodo establecido, el Consejo Nacional del Partido el 27 de mayo fijará la fecha para convocar a elecciones internas. Esa es parte entonces de la información del Partido por la Democracia. Vamos ahora al gobierno, porque tras un nuevo comité político, el Ejecutivo llamó al diálogo para poder avanzar en este nuevo proceso constituyente. Hasta el edificio consistorial de Huechuraba llegó el presidente Boric para liderar este nuevo comité político junto a 5 ministros y el alcalde Carlos Cuadrado.
Terminada la cita, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, hizo un llamado a la oposición a mantener la disposición al diálogo y lograr materializar de esta forma los compromisos del presidente Boric y avanzar en reformas estructurales. Respecto al comité político ampliado, no se realizó durante la jornada de este lunes, sin embargo, las coaliciones de gobierno se van a reunir en los próximos días en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Yo creo que hay una derecha que ha demostrado mayor disposición democrática y esperemos que tras el resultado del día de ayer esa disposición democrática no cambie, porque en contextos electorales todos endurecen posiciones y lo vimos en su momento. ¿Eso trajo mayores rendimientos a los sectores democráticos de derecha? No necesariamente. Creo que cuando hemos dicho que vamos a avanzar y tenemos que avanzar la línea de los acuerdos, bueno, este es el momento de materializar esos compromisos, ¿no? De hacer que la palabra valga en los hechos. Finalmente, más de 12 millones de personas votaron en las elecciones de consejeros constitucionales de este domingo. Así lo reveló el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, tras un nuevo proceso electoral. Este lunes, el CERVEL dio a conocer este último boletín de resultados preliminares de la elección para el Consejo Constitucional. Con el 99,98% de las mesas escrutadas, un 78% de los votos fueron válidamente emitidos, mientras que el 16,98% corresponde a votos nulos y 4,56% a votos en blanco. Debido a la regla de paridad, se realizaron algunas modificaciones, por ejemplo, las candidaturas de la región de Coquimbo, donde la candidata UDI Ivonne Aguilera reemplazó al candidato de la misma colectividad, Gonzalo Pinochet. Además, el Partido Republicano logró obtener finalmente 23 de los escaños del órgano redactor, mientras que el oficialismo quedó con 16. El colegio escrutador realizará, como es costumbre en estos procesos eleccionarios, una nueva revisión. Se genera un cambio. Tarapacá tiene un resultado muy estrecho de una lista doblando a otra. Por lo tanto, la corrección de una mesa mal digitada inmediatamente corrigió que salieran dos. Sigue estando estrecho ese resultado, ¿ya? Y puede ser revisado por el Tribunal Calificador de Elecciones. Se produce la paridad porque originalmente estaba eligiendo dos mujeres esa región y pasó a elegir un hombre y una mujer. Dada esa situación, se produce una séptima diferencia del sexo sobre representado por el subrepresentado que hay que corregir. 24horas.cl. Vamos ahora a nuestro portal de noticias www.24horas.cl para contarles que el Servicio de Impuestos Internos interpuso una querella criminal en contra del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, por su presunta responsabilidad como autor del delito tributario de presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas. Esto se suma a la investigación de la Fiscalía por retiros de dinero a través de organizaciones vinculadas al mismo municipio, por las que Torrealba será formalizado. Dejamos la política, vamos a la economía. Por fin, la inflación da un respiro al bolsillo. El costo de la vida cayó por debajo del 10% por primera vez en más de un año. Hubo alzas en planes de salud y pasajes aéreos, pero lo más importante es que los alimentos han dejado de subir. Se cumplieron los pronósticos del mercado. La inflación bajó de la barrera de los 2 dígitos. ¿Pero qué fue lo que bajó de precio? Las carnes fueron las protagonistas en la entrega del IPC de abril, un 0,3% que estuvo en línea con las expectativas y en cuyo informe se destacan las bajas en el pavo, el pollo, el vacuno y el cerdo, tal como lo notan los consumidores. Sí, el pollo está más barato. Nosotros compramos pechuga de pollo y está más barato. Bajó bastante, sí, bastante. Porque estaba algo de 8.000, ahora está 6.000 y pico. ¿Qué corte compró, por ejemplo? Guachalomo. Yo estaba mirando el costillar porque el costillar está a 7.000 y ahora está a 5. Ya. ¿Ves? Se nota el tiro. ¿Se nota la diferencia en este Sí, pues, sí. Teníamos, por ejemplo, los asados, carne nacional, estaban a 7.998, que era sobre costilla, carnicero, guachalomo. Hoy día los tenemos a 6.298. Uno nota la baja. ¿Y el pavo? Llegó a casi 5.000 pesos. Ahora el pavo 3.998. Tenemos los tutitos, que son muy económicos,
Pero se ha notado la baja en el pavo y en el pollo. Caídas que llevaron a los alimentos a tener una variación nula durante abril, algo que no se veía hace largos meses, de la mano también de otros productos como los plátanos, la manzana, el limón, las lechugas, las peras y la parafina, justo cuando llegan los meses más fríos. Los alimentos han seguido afortunadamente una trayectoria de estabilización, que es lo que más afecta a la gran mayoría de los hogares y ratifica que vamos en la dirección correcta. Es mucho lo que nos queda todavía por hacer. Pero todos los factores que nos han ayudado a llegar hasta acá van a seguir operando durante los próximos meses. Caras alegres hubo en el gobierno es que la inflación tras más de un año por fin cayó debajo de la barrera de los 2 dígitos al situarse en 9,9% en 12 meses, tendencia que todo indica continuará hacia fines de año. Si bien el 0,3% de abril es el promedio histórico para este mes, este hubiese sido mucho más alto si no fuese por la caída de productos muy volátiles como paquetes turísticos, que cayó 10,9%. De aquí a lo que resta del año debiera seguir bajando la inflación para terminar aproximadamente entre el 4,5 o 5% anual, que como decimos una buena noticia. Eso implica que los precios empiezan no a disminuir necesariamente, pero por lo menos empiezan a mantenerse. Las consultas médicas, las intervenciones quirúrgicas y los pasajes en avión empujaron al alza este IPC, que de todas formas hará subir la unidad de fomento en 107 pesos. O sea, la UEF superará los 36.000 pesos durante el mes en curso. Nos vamos al norte del país. Este domingo llegó el primer avión desde Venezuela para devolver a más de 100 personas a su país, pero aún son muchos los que siguen esperando esa solución, mientras, al parecer, hay quienes comenzaron a lucrar con traslados de migrantes hacia Arica. Ya ahorita intentamos pasar, pero pues no podemos. Sí, me entiende, ahora imagínate, yo tengo 4 días aquí, entonces ya no sé si de regresar a Chile no se puede tampoco, porque nos dicen que no podemos. Este hombre venezolano lleva 4 días en la frontera. En su país era militar y hoy tiene miedo de volver. A lo que ya se den de cuenta que yo ando, como se dice, desertado, ¿sí me entiende? O sea, no sé qué irá a pasar conmigo. Toda su familia se encuentra en Ecuador y no tiene cómo concretar ese reencuentro, a diferencia de otros inmigrantes que añoran subirse a ese avión, ese mismo que salió este domingo en la madrugada y en el que muchos no alcanzaron un puesto. Y ahí me anoté yo, pero me dijeron que para el segundo avión, cosa que no se sabe si va a volver un segundo avión, sí. No fecha ni nada de eso, lo único que dicen es que estemos en espera y estar pendiente de que llegue las personas del consulado venezolano, que lleguen acá a la parte de Arica, a la frontera. Dicen tener 3 comidas al día, básicamente pan. La solución no es el pan, la solución es esa puerta que se ve ahí y otra, hay niños. Nosotros somos adultos, pero nosotros podemos aguantar porque nosotros venimos de un proceso ya. Nosotros sabemos qué es pasar de hambre, qué es dormir en la calle. Un poco de lo que se vive en la frontera, que a pesar de las condiciones, tantos quieren llegar a ella. La pregunta es cómo, una respuesta que estaría generando preocupación en el gobierno. Respecto a quienes incentiven y se dediquen al traslado de personas que se encuentran en situación irregular a Chile y que eventualmente incluso puedan tipificar el tráfico ilícito de migrantes, va a haber controles rigurosos y, en segundo lugar, sanciones. Declaraciones que surgen tras la presencia de alrededor de 400 inmigrantes más en la frontera y de informaciones que indican que existen personas dedicadas a lucrar con el traslado desde Santiago hasta Arica. Llegaron de alguna manera, alguien los trasladó, alguien les dijo que ese era el mecanismo para salir de Chile. Tenemos que tener más aviones y tenemos que no descuidar y seguir en la conversación y el diálogo de un corredor humanitario terrestre, porque este flujo de personas no va a disminuir. Una situación humanitaria que, por más intento de las autoridades, para quienes se encuentran en incertidumbre, no vislumbra un fin. Tienes que denunciar, hacer las gestiones por allá por Arica, es más fácil, la denuncia y esas cosas. Y no maneja nada de eso, tuve que devolverme de acá y la verdad que estoy esperando de salir de Chile a mi país. No, la verdad es que tampoco que no dicen nada, simplemente porque uno tampoco puede hablar ni a la gente de Perú, uno no sabe ni con quién hablar, ¿sí me entiendes? Entonces pues estamos aquí presos, no pueden ni regresar a hablar con nadie ni para allá. Intentos por salir que por ahora se materializan en la espera del añorado segundo avión. 1 de la mañana con 48 minutos. Vamos a la pausa a medianoche y ya volvemos.
1 de la mañana con 55 minutos. Estamos de regreso en medianoche. Nos vamos de inmediato a las calles de Santiago. Vamos a tomar contacto con Yesenia Yamet para conocer las informaciones policiales de las últimas horas. Yesenia, ¿cómo estás? Hola Marco, muy buenas noches. Partimos revisando lo ocurrido en Ampaine, ya que 2 personas resultaron fallecidas, esto en un accidente de tránsito. Una de ellas se trataría de una adolescente de tan solo 15 años que pierde la vida en este fatídico accidente. Todo esto ocurre en horas de la tarde cuando al interior de un vehículo se trasladaba ella y 2 personas más, todos del mismo grupo familiar. Es en un debido minuto que el conductor del vehículo pierde el control de este, impacta con una barrera de contención para posteriormente chocar con una señalética ubicada en el acceso sur de Paine. Es en ese minuto donde 2 de los ocupantes de este vehículo, esta adolescente de 15 años y un hombre, salen eyectados de este automóvil, algo que termina haciendo que pierdan la vida en ese lugar. Los invito a que pasemos a revisar declaraciones de carabineros sobre este fatídico hecho. Lamentablemente este es un accidente de tránsito con resultado de 2 personas fallecidas. Es un vehículo menor, el cual por causas que personal CIAT se encuentra investigando, habría impactado en primera instancia con la barrera de contención para posteriormente hacerlo con el letrero indicativo de información y posteriormente vuelca el vehículo en la misma autopista donde de 3 ocupantes, 2 salen eyectados, falleciendo en el lugar. Hasta el momento, Marco, se desconocen cuáles son las causas de este accidente. Todo esto va a ser a materia de investigación, saber qué es lo que provoca que este conductor haya perdido el control del vehículo y que finalmente haya terminado con estas 2 personas fallecidas. El tercer ocupante de este vehículo quedó con heridas de diversa gravedad, fue trasladado hasta un recinto médico y se mantiene en ese lugar siendo atendido, sin embargo, permanece fuera de riesgo vital. Los invito ahora a que nos traslademos hasta la comuna de Santiago, ya que un robo afectó a la Casa Salmón. Esto, para las personas que no lo conocen, es una sala de ensayo donde muchos músicos, muchas bandas nacionales guardan sus instrumentos. Algunos artistas de estas bandas ocupaban este lugar como sala de ensayo y también para guardar sus instrumentos. Esta fue una situación en que ocurrió durante la madrugada del lunes, a eso de las 3 de la mañana, y las personas que ingresan, según las informaciones preliminares que manejan las mismas personas que guardaban sus instrumentos ahí, los mismos músicos, es que estas personas habían llegado a pie, caminando hacia la Casa Salmón, ingresan, forcejean a la puerta, rompen esta puerta de ingreso y al interior comienzan a sustraer distintas especies. En total habrían estado cerca de 3 horas al interior de la Casa Salmón sustrayendo distintas especies como bajos, como baterías, entre otros instrumentos que se encontraban al interior. A raíz de este hecho ya existe una persona que fue detenida y al final se logra la recuperación de todos los instrumentos robados, que estaban evaluados en 15 millones de pesos. Esta detención se logra durante la jornada del día lunes en un domicilio bastante cercano a la Casa Salmón, hasta donde las personas que realizan este robo habrían llegado caminando a pie. Esta es la información preliminar que mantienen los propios músicos que guardaban en este lugar sus instrumentos. Revisemos qué fue lo que dijo la Policía de Investigaciones y también a los músicos afectados por este robo. En horas de la noche, alrededor de 6 sujetos ingresaron forzando la puerta de entrada a la Casa Salmón, una conocida casa de música, un estudio, robando diversas especies valoradas en aproximadamente 15 millones de pesos. Es así que la unidad recibe la denuncia, se procede al análisis de la evidencia existente en el lugar, lográndose la detención hoy de uno de los imputados con la totalidad de los instrumentos sustraídos en horas de la noche. Se encontraron las cosas, eso es la información que nos acaban de dar, así que estamos contentos de que se recuperaran las cosas, tristes de que, claro, hayan pasado estos momentos complejos para nosotros también músicos que llevamos harto rato con tanta complicación después de la pandemia.
y empezar de cero iba a ser complejo, pero por suerte se encontraron las cosas, así que agradecidos. Creo que por lo que nos dijeron es que las cosas las robaron gente de acá cerca y de hecho en las cámaras se las llevaron caminando. Vinieron con tiempo, como te digo, estuvieron 3 horas y con tiempo derribaron todas las puertas y lo hicieron con calma. Nos afectó a varias bandas musicales y estamos conmocionados en verdad, porque son nuestros instrumentos, es trabajo, entonces difícil situación. Seguridad completa, ya nos ha pasado bastante que roban los espejos de los autos, entonces no es la primera vez que nos pasa este tipo de cosas. Ahora con los instrumentos fue gravísimo porque se metieron a muchas salas, pero en realidad... Marco, algo que estos músicos nos comentaban es esta sensación de inseguridad que quedan luego de este robo. De hecho, durante todo el día muchos de ellos se acercaron hasta la Casa Salmón para poder sacar sus instrumentos. Nos decían que van a ver la posibilidad algunos de seguir dejando estos instrumentos al interior de este lugar, en una habitación un poco más segura para evitar otro robo. Sin embargo, la gran mayoría de ellos decidió ir a sacar los instrumentos que guardaban ahí para que esta situación no volviera a ocurrir. Otro hecho que también llama la atención es que a solo metros de la Casa Salmón, a solo un par de metros, en la misma cuadra existe una caseta de seguridad municipal. Sin embargo, el día de ayer, cuando ocurre este hecho, el guardia no se encontraba al interior de esta caseta. Es una sensación de inseguridad que estos músicos nos manifestaban y los va a acompañar por bastante tiempo, Marco. Yesenia Yamer, muchas gracias por este contacto. Buenas noches. Internacional. Vamos a noticias del mundo. El conductor de un auto que embistió un paradero en Texas y dejó 8 muertos, la mayoría de ellos migrantes, está siendo investigado por posible motivo racial. Ahora enfrenta cargos por homicidio. Recibimos un llamado de que un Land Rover atropelló a personas que estaban en una parada de autobús. Que salgan bien de esto. Lo que inicialmente fue descrito por las autoridades como un grave incidente, terminó siendo calificado como una masacre con sospecha de móvil racista. 8 muertos y 2 heridos dejó el impacto de una camioneta en una parada de autobuses en la ciudad estadounidense de Brownsville, cercana a la frontera con México. Definitivamente no podemos descartar que fuera intencional, pero eso es parte de la investigación de los detectives. Existen voces que acusan la posibilidad de que el atropello no haya sido un accidente, ya que el hecho ocurrió frente al único refugio migrante de la ciudad y testigos aseguran que el conductor del vehículo gritó consignas racistas mientras embestía a las personas. La mayoría, hombres venezolanos que se encontraban de manera legal en Estados Unidos. Por todo lo que pasamos, la montaña, el camino... Episodio violento en Brownsville que no sería aislado, según comenta a 24 horas Jorge Cancino, editor de Migración en Univisión. Esto está escalando. Poco a poco hemos visto cómo en las calles, en supermercados, cada vez a través de redes sociales aparecen más videos donde aparecen nacionalistas o personas anti-inmigrantes acusando o diciéndole a los inmigrantes o que se vayan o que se muevan de ese lugar donde están. Expertos migratorios acusan principalmente a las autoridades locales y a los políticos de levantar medidas que refuerzan una retórica contra los extranjeros que llegan específicamente desde territorio mexicano. Situación que podría haber un cambio a partir de este jueves 11 de mayo, cuando se termine el denominado Título 42, restricción de salud impuesta en la pandemia que mutó a una controvertida política migratoria de expulsión rápida. En conversación con 24 horas desde México, Eunice Rendón, consultora internacional sobre migración, refuerza la necesidad de mejores medidas en la frontera. Yo creo que donde está mal el gobierno de Biden y al final los diferentes gobiernos, incluso el mexicano, pues es en que nos hemos concentrado en la securitización y la militarización y no estamos proponiendo medidas alternativas, incluyentes. Finalmente es una realidad la migración. Tras chocar el paradero, el conductor del auto fue detenido y enfrenta cargos por homicidio, mientras los migrantes heridos se recuperan en el hospital con la expectativa de cumplir el sueño americano, que tras esta tragedia se redujo a una pesadilla.
El gobierno de Perú confirmó el hallazgo de 27 cuerpos tras el incendio en una mina ubicada en Arequipa. La madrugada del sábado, un cortocircuito provocó este incendio que rápidamente se propagó por los pilares de madera que sostenían la mina para que no colapsara. Después de horas de trabajo, miembros de la Policía Nacional y brigadistas lograron ubicar los cuerpos la noche del domingo. Fue un numeroso contingente policial que llegó hasta la remota zona montañosa en la que se ubica la mina de oro, cuyo socavón se encuentra a 100 metros de profundidad. Varios familiares de las víctimas llegaron hasta las afueras de la mina para obtener información sobre sus seres queridos, ya que solo no habían logrado rescatar la totalidad de los cuerpos en horas de la mañana. Finalmente, los familiares denuncian que las medidas de seguridad en este recinto eran insuficientes. Dos de la mañana con 6 minutos. De esta forma llegamos al final del bloque informativo en medianoche. Agradecemos su sintonía. Volvemos ahora con Matías del Río. Bien, Marco, muchas gracias. Y vamos a la pantalla grande de nuestro estudio. Revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Hasta 28 grados. Emiten aviso meteorológico por altas temperaturas en la región metropolitana y otras 5 regiones del país. ¿Cómo, cuándo, dónde? Ahí, 24horas.cl, todos los detalles. Revisamos el tiempo para hoy. Ya estamos a martes 9 de mayo de 2023. Santiago estará despejado con una máxima probable de 29 grados y Curicó, en la región del Maule, tendrá cielo parcial y como máximo probablemente los termómetros lleguen a 17 grados. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.